Hay una verdad que pocas personas quieren escuchar, y precisamente por eso muy pocas personas experimentan el tipo de vida que dicen querer. No es una verdad cómoda. No es una verdad que se reciba bien en reuniones sociales, ni en conversaciones cotidianas, ni siquiera en los espacios donde supuestamente buscamos crecer. Pero es una verdad que, cuando se abraza completamente, cuando se deja entrar de verdad, tiene el poder de transformar cada área de la vida de una manera que ninguna técnica, ningún método y ninguna estrategia externa jamás podría lograr. Esa verdad es esta: nunca te ha faltado nada, nunca, en ningún momento de tu vida, aunque hayas pasado por situaciones que parecían escasez, aunque hayas sentido que algo esencial no estaba disponible para ti, aunque hayas mirado tu cuenta bancaria, tu salud, tus relaciones o tu vida en general y hayas concluido que algo faltaba, que algo estaba incompleto, que algo no llegaba cuando debía llegar. La verdad es que ese análisis, aunque comprensible, aunque humano, aunque casi inevitable dado cómo fuimos criados, estaba equivocado. Y mientras esa conclusión permanezca intacta en tu mente, continuará reproduciéndose en tu realidad, porque así funciona la conciencia. Antes de que sigas leyendo, quiero pedirte algo. Quiero pedirte que suspendas por un momento esa parte tuya que ya está preparando la réplica. Esa parte que dice, pero si yo sí tuve dificultades reales, pero si hay gente que genuinamente no tiene suficiente, pero si no es tan sencillo como pensar positivo. Todas esas respuestas son válidas y las vamos a atender. Pero si llegas a este texto ya con la mente cerrada, con la respuesta lista antes de haber escuchado completamente, te vas a perder algo que podría cambiar tu vida. Y eso sería una lástima, porque el hecho de que estés aquí en este momento sugiere que en algún lugar profundo de ti hay una apertura, un deseo de ver las cosas de manera diferente. Empecemos por el principio. Desde muy pequeños, todos aprendemos a interpretar la realidad de una manera particular. Nuestros padres, nuestros maestros, nuestra cultura, nuestras experiencias tempranas nos enseñaron una forma de leer el mundo. Esa forma de leer el mundo incluye creencias sobre el dinero, sobre la abundancia, sobre si la vida es generosa o escasa, sobre si merecemos o no merecemos tener lo que necesitamos. Y aquí está lo crucial. Esas creencias no se almacenan como pensamientos que podemos examinar fácilmente. Se almacenan como certezas, como verdades fundamentales sobre la naturaleza de la realidad. Se vuelven el lente a través del cual filtramos cada experiencia. Cuando alguien crece en un hogar donde el dinero siempre era tema de preocupación, donde se decía constantemente que las cosas estaban difíciles, que había que cuidar cada centavo porque nunca se sabía, que los ricos eran diferentes o incluso malos, que pedir era señal de debilidad, ese alguien no solo aprende información sobre dinero, ese alguien internaliza una identidad de alguien que siempre tendrá que luchar, que siempre tendrá que cuidar con ansiedad lo poco que tiene, que no está hecho para la abundancia, que hay algo en él o en ella que no encaja con tener de sobra. Y esa identidad, instalada profundamente en el subconsciente, trabaja de manera invisible pero constante para reproducir las condiciones que la confirman. No porque el universo sea cruel, no porque la vida esté diseñada para hacernos sufrir, sino porque así funciona la mente humana. La mente busca coherencia. La mente busca confirmar lo que ya cree que es cierto. Y cuando la creencia fundamental es «soy una persona que siempre lucha con la escasez», la mente, de manera automática y sin que nos demos cuenta, va a interpretar cada situación de una manera que confirme esa creencia. Va a notar lo que falta y va a ignorar lo que sobra. Va a recordar los momentos de dificultad y va a minimizar los momentos de abundancia. Va a tomar decisiones que, aunque en el momento parezcan razonables, a largo plazo recrearán el patrón que supuestamente se quería evitar. Esto no es misticismo, esto no es pensamiento mágico.
Hay décadas de investigación en psicología cognitiva, en neurociencia y en el estudio de los patrones de comportamiento humano que respaldan esta comprensión. La mente no registra la realidad de manera objetiva. La mente construye la realidad que espera ver, y lo hace de manera tan eficiente, tan automática y tan completa que la versión construida se siente absolutamente real, absolutamente objetiva, absolutamente indiscutible. Entonces, cuando hablamos de la idea de que nunca te ha faltado nada, no estamos negando las dificultades materiales que existen en el mundo. No estamos diciendo que todos los problemas económicos son ilusiones mentales que se resuelven simplemente pensando diferente. Estamos hablando de algo más profundo, más sutil y más importante. Estamos hablando de que la experiencia de carencia, de falta, de insuficiencia, comienza siempre en la mente, y que la mente que está convencida de que algo falta creará, de manera consistente y predecible, situaciones que confirmen esa convicción. Piensa en dos personas que atraviesan exactamente la misma dificultad económica, la misma pérdida de empleo, el mismo periodo de incertidumbre, la misma reducción temporal de ingresos. Una de esas personas lo vivirá como confirmación de lo que siempre supo, que la vida es difícil, que nunca hay suficiente, que las cosas siempre terminan mal. La otra persona lo vivirá como un periodo de transición, como una oportunidad inesperada para reinventarse, como una prueba que pasará. La realidad material es idéntica. La experiencia interna es radicalmente diferente, y esa experiencia interna diferente llevará, inevitablemente, a decisiones diferentes, a conversaciones diferentes, a oportunidades detectadas y aprovechadas de manera diferente, y finalmente a resultados diferentes. Aquí está la incomodidad de esta verdad. Si la experiencia de carencia comienza en la mente, entonces la responsabilidad de cambiarla también está en la mente, y eso es algo que preferimos evitar. Porque es mucho más cómodo pensar que los problemas vienen de afuera, que si la economía estuviera mejor, si hubiera más oportunidades, si la gente que nos rodea fuera diferente, si las circunstancias cambiaran, entonces nuestra vida cambiaría. Esa narrativa nos exime de responsabilidad, nos da una razón para esperar, nos permite seguir siendo víctimas de circunstancias externas mientras esperamos que algo externo venga a rescatarnos. Pero esa narrativa también nos mantiene atrapados, porque mientras esperamos que lo de afuera cambie para que lo de adentro cambie, estamos invirtiendo la ecuación correcta. Lo de adentro debe cambiar primero. La conciencia debe expandirse primero. La identidad debe transformarse primero. Y luego, de manera que puede parecer casi milagrosa, pero que en realidad es completamente lógica, lo de afuera comienza a reflejar esa nueva conciencia. Louise Hay, cuyo trabajo en el área de la conexión entre mente y cuerpo, entre creencias y experiencia, influyó profundamente en millones de personas alrededor del mundo. Sostuvo durante décadas que el pensamiento de escasez es el mayor obstáculo para vivir una vida plena, y que la transformación genuina no ocurre manipulando circunstancias externas, sino cambiando la conversación interna que tenemos con nosotros mismos desde que amanece hasta que anochecemos. Y tiene sentido. Piénsalo de esta manera. Si durante toda tu vida has tenido una conversación interna que repite variaciones de «nunca hay suficiente», «tengo que luchar para conseguir lo que necesito», «la gente como yo no tiene acceso a eso», «siempre llego tarde a las oportunidades», ¿cómo podría esa conversación interna no afectar tus decisiones, tu energía, la manera en que te presentas ante el mundo, las oportunidades que percibes y las que ignoras? ¿La confianza con la que actúas o la timidez con la que te retiras? La conversación interna no es decorativa. La conversación interna es funcional. Es el sistema operativo sobre el cual corre toda tu vida. Y un sistema operativo basado en la escasez va a generar, de manera predecible y consistente, resultados que confirmen esa escasez. No porque estés siendo castigado, no porque la vida sea injusta contigo específicamente,
sino porque ese es el patrón que el sistema está ejecutando. Entonces, ¿qué significa realmente que nunca te ha faltado nada? Significa varias cosas, y cada una de ellas requiere un momento de reflexión honesta. Significa, en primer lugar, que en cada momento de tu vida, incluyendo los momentos más difíciles, tuviste acceso a los recursos internos necesarios para atravesar esa experiencia. Tuviste la capacidad de adaptarte. Tuviste la capacidad de aprender. Tuviste la capacidad de seguir adelante. Puede que no haya sido fácil. Puede que haya sido doloroso. Puede que hayas tardado más de lo que esperabas. Pero llegaste hasta aquí. Y el hecho de que estés aquí en este momento es evidencia de que los recursos estuvieron disponibles, aunque en ese momento no los vieras, aunque en ese momento hayas sentido que estabas completamente solo y sin herramientas. Significa, en segundo lugar, que en cada momento de tu vida, el universo o la vida o la existencia, como prefieras llamarle, te proporcionó exactamente lo que necesitabas para el momento en que estabas. No siempre lo que querías, no siempre en la forma en que lo esperabas, no siempre en el momento que te hubiera gustado, pero sí lo que necesitabas. Esa distinción entre lo que queremos y lo que necesitamos es fundamental. La mente que está operando desde la escasez traduce cualquier diferencia entre lo querido y lo recibido como carencia. Pero esa traducción es un error de interpretación, no una descripción objetiva de la realidad. Significa, en tercer lugar, que el universo es inherentemente abundante, que la abundancia es el estado natural de la existencia, que la escasez no es una condición objetiva del mundo, sino una interpretación subjetiva generada por una mente entrenada en el miedo. Mira a tu alrededor. La naturaleza es, en su estado natural, extraordinariamente abundante. Los árboles no producen un fruto con miedo a quedarse sin frutas. El océano no retiene sus olas por temor a que se acaben. Las flores no limitan su fragancia por si acaso. La abundancia es la tendencia natural de la vida. La escasez es una idea que la mente humana ha superpuesto sobre esa realidad abundante y que luego ha confirmado mediante la manera en que interpreta la experiencia. Ahora bien, aquí viene otra capa de incomodidad, porque hay personas que leen estas ideas y sienten una mezcla de reconocimiento y resistencia. El reconocimiento viene de algo en ellas que sabe que esto es verdad, que ha tenido destellos de esta comprensión, que en algún momento ha experimentado cómo un cambio en su perspectiva interna produjo un cambio visible en su realidad externa. La resistencia viene de la parte que teme que si acepta esta verdad completamente, tendrá que renunciar a algo, a la justificación de sus dificultades, a la explicación de por qué las cosas no han funcionado como quisiera, a la comodidad de la narrativa de víctima, que aunque dolorosa, al menos es familiar. Y aquí quiero ser muy claro. Renunciar a la narrativa de víctima no significa negar que cosas difíciles han sucedido. Significa dejar de permitir que esas cosas difíciles definan quién eres y lo que es posible para ti en el presente. Significa dejar de usar el pasado como evidencia de que el futuro tiene que ser igual. Significa entender que lo que ocurrió formó parte de tu historia, pero no tiene que ser el guión de tu futuro, a menos que tú decidas que así sea. Hay personas que cargan experiencias verdaderamente duras, pérdidas profundas, traiciones dolorosas, periodos de privación genuina, y lo último que necesitan es que alguien les diga que todo fue simplemente un problema de actitud. Eso sería una falta de respeto a su experiencia y una simplificación burda de realidades complejas. Lo que sí necesitan, lo que todos necesitamos, es entender que a partir de este momento, en el presente, tenemos una opción. Podemos continuar procesando el mundo a través del filtro de todas las cosas dolorosas que ocurrieron. O podemos comenzar, de manera gradual y consistente, a construir un filtro diferente. Un filtro que reconozca el dolor del pasado sin permitir que ese dolor determine la percepción del presente. Ese proceso no es instantáneo, no es sencillo, requiere práctica, paciencia y sobre todo, honestidad.
requiere estar dispuesto a notar cuántas veces al día la mente regresa automáticamente a los patrones de escasez. Cuántas veces al día te sorprendes pensando en lo que falta, en lo que podría salir mal, en por qué algo no va a funcionar, en las razones por las cuales tú específicamente no mereces o no puedes tener lo que deseas. Esos pensamientos son tan automáticos, tan habituales, tan profundamente instalados, que muchas veces ni siquiera los notamos. Simplemente los vivimos como si fueran la realidad objetiva. El primer paso, entonces, es desarrollar la capacidad de notar, de crear una pequeña brecha entre el pensamiento automático y la identificación con ese pensamiento. De poder decir, en lugar de «no tengo suficiente dinero», mi mente está teniendo el pensamiento de que no tengo suficiente dinero. Esa diferencia puede parecer semántica, pero no lo es. La primera formulación convierte el pensamiento en un hecho indiscutible de la realidad. La segunda reconoce que es un pensamiento, que es una interpretación, que es un patrón mental que puede ser observado y con el tiempo transformado. Cuando empiezas a notar tus pensamientos de escasez, en lugar de simplemente vivirlos como verdades absolutas, comienzas a tener una relación diferente con ellos. Comienzas a ver que son patrones repetitivos, que son como discos que han estado sonando tanto tiempo que ya ni los escuchas, que se activan automáticamente ante ciertos desencadenantes, que no son una descripción objetiva de la realidad, sino una reacción condicionada a la realidad. Y cuando los ves de esa manera, cuando los ves como patrones en lugar de como verdades, entonces y solo entonces tienes la posibilidad real de cambiarlos. El segundo paso es comenzar a construir, de manera deliberada y consistente, una narrativa alternativa, no una narrativa de negación, no una narrativa que ignore los desafíos reales, sino una narrativa que comience a incluir también la evidencia de abundancia que siempre ha estado presente, pero que el filtro de la escasez no permitía ver claramente. ¿Qué ha funcionado en tu vida? ¿Qué recursos has tenido que tal vez dabas por sentados? ¿En qué momentos encontraste exactamente lo que necesitabas, aunque no lo esperabas? ¿Cuántas veces te preocupaste profundamente por algo que al final se resolvió? ¿Cuántas veces la vida te proporcionó una salida cuando estabas convencido de que no la había? No estamos buscando ignorar las dificultades. Estamos buscando un inventario más completo y más honesto de la realidad, porque la mente condicionada por la escasez no hace un inventario completo. Hace un inventario sesgado, que solo registra lo difícil y minimiza o ignora lo que fluye, lo que funciona, lo que está presente y disponible. Hay un ejercicio que puede parecer absurdamente simple, pero que tiene un efecto profundo cuando se practica de manera genuina y consistente. Cada día, antes de levantarte o justo antes de dormir, tómate 5 minutos para hacer una lista mental, o escrita si lo prefieres, de todo lo que está presente en tu vida en este momento. No lo que quisieras que estuviera, no lo que falta, lo que está. El techo sobre tu cabeza, el aire que respiras, la cama donde descansas, la vista que tienes, aunque sea imperfecta, el corazón que late sin que tengas que recordarle que lo haga, los años de experiencia que has acumulado, la gente en tu vida, aunque la relación sea imperfecta, las conversaciones que has tenido que te han dado perspectiva, el conocimiento que tienes, la capacidad de razonar, de sentir, de aprender. Este ejercicio no sirve para negarte el deseo de tener más, de crecer, de mejorar tu situación. Sirve para reentrenar la mente a detectar la abundancia que ya existe en lugar de enfocarse exclusivamente en lo que falta. Y cuando la mente comienza a detectar más abundancia en el presente, comienza a tomar decisiones desde un lugar diferente. Comienza a relacionarse con el mundo desde una energía diferente. Y esa energía diferente atrae, de maneras que a veces son difíciles de explicar racionalmente, resultados diferentes. Hablemos ahora de algo específico, porque es fácil hablar de estas ideas de manera abstracta y mucho más difícil aplicarlas en situaciones concretas. Hablemos del dinero,
porque es probablemente el área donde más personas experimentan la sensación de falta, donde más personas tienen creencias profundas y a menudo no examinadas sobre la escasez. La mayoría de las personas tiene una relación con el dinero que está teñida de ansiedad. Incluso personas que tienen suficiente, que objetivamente tienen sus necesidades cubiertas y un margen de seguridad, muchas veces viven en un estado de ansiedad constante sobre el dinero. Revisan sus cuentas con miedo, piensan en los gastos que se avecinan con angustia, sienten que por más que trabajen o ahorren, nunca van a tener verdaderamente suficiente. Esa ansiedad, esa sensación de que el suelo siempre puede desaparecer bajo sus pies, no viene de la situación financiera objetiva, viene de la creencia instalada en el subconsciente de que no hay suficiente, de que el dinero es escaso, de que la seguridad financiera es frágil y temporaria. ¿Y qué hace esa ansiedad con las decisiones financieras? Las contamina. La persona que toma decisiones desde el miedo a la escasez rara vez toma las mejores decisiones. Puede ser demasiado conservadora, perdiendo oportunidades por miedo al riesgo. Puede ser erráticamente generosa, gastando de manera impulsiva como manera de demostrar que no le importa el dinero, aunque por debajo el miedo siga intacto. Puede sabotear situaciones de ingreso cuando éstas superan cierto nivel, porque en algún lugar profundo hay una creencia de que tener demasiado es peligroso o moralmente cuestionable. Puede inconscientemente crear situaciones de crisis financieras repetitivas, porque la crisis, aunque dolorosa, es familiar y confirma la narrativa de escasez que define su identidad. El antídoto no es simplemente ganar más dinero. El antídoto es cambiar la relación interna con el dinero. Es examinar, de manera honesta y sin juicio, qué mensajes recibiste sobre el dinero en tu infancia. ¿Qué se decía en tu familia sobre quienes tenían dinero? ¿Qué se decía sobre pedir, sobre gastar, sobre ahorrar, sobre merecer? ¿Qué crees en lo más profundo, no en el nivel consciente, sino en el nivel visceral, sobre tu derecho a tener abundancia financiera? Y luego, con esa información, comenzar a cuestionar esas creencias. No para sustituirlas mecánicamente por afirmaciones positivas que no te crees, sino para examinar si esas creencias son realmente verdaderas, si tienen sentido dado lo que sabes ahora, si siguen sirviéndote o si llevan mucho tiempo trabajando en tu contra. El mismo principio aplica a la salud. Hay personas que tienen una relación con su salud que está fundamentalmente orientada hacia la enfermedad, que viven anticipando el próximo problema físico, que interpretan cada señal del cuerpo como una amenaza, que sienten que la salud es algo que siempre están a punto de perder, que es frágil, que hay que defender con ansiedad constante. Esa orientación mental hacia la enfermedad no es neutral, tiene efectos fisiológicos reales. El estrés crónico producido por la anticipación constante de problemas de salud afecta el sistema inmunológico, afecta la calidad del sueño, afecta los niveles hormonales, afecta la capacidad del cuerpo de mantenerse en equilibrio. La mente que está convencida de que la salud es escasa y frágil ayuda, sin quererlo, a crear las condiciones que confirman esa convicción. No estamos diciendo que los problemas de salud sean puramente mentales o que todas las enfermedades se curen con pensamiento positivo. Eso sería peligroso e irresponsable. Estamos diciendo que la manera en que te relacionas mentalmente con tu cuerpo, la historia que te cuentas sobre tu salud, el nivel de estrés en el que vives, tiene efectos reales y mesurables sobre tu bienestar físico. Y que una relación de mayor confianza, de mayor gratitud hacia el cuerpo, de menor ansiedad anticipatoria, también tiene efectos reales y mesurables, aunque en la dirección contraria. La misma lógica aplica a las relaciones. La persona que cree profundamente que no merece ser amada, que el amor siempre termina en abandono, que las personas de confianza eventualmente te fallan, no vivirá esa creencia de manera abstracta. La vivirá en cada relación que construya. Buscará, inconscientemente, evidencia que confirme esa creencia. Interpretará las acciones de los demás a través del filtro del abandono inminente. Puede que inconscientemente haga cosas que empujen a las personas a alejarse, confirmando así la profecía.
o puede que se mantenga a tal distancia emocional que nunca permita que las relaciones lleguen al nivel de profundidad donde el verdadero amor y la verdadera conexión son posibles. La creencia de que hay escasez de amor, de que el amor es un recurso limitado que no está genuinamente disponible para ti, actúa de la misma manera que cualquier otra creencia de escasez. Crea las condiciones que la confirman. Y el camino de salida no es encontrar a la persona perfecta que venga a demostrar que el amor sí existe. El camino de salida es trabajar la relación interna, la relación que tienes contigo mismo, la historia que te cuentas sobre tu valor, sobre tu merecimiento, sobre tu capacidad de dar y recibir amor genuino. Aquí llegamos a algo fundamental que a menudo se pasa por alto en las conversaciones sobre abundancia y escasez. La abundancia no es solo un estado material. La abundancia es principalmente un estado de conciencia. Es una manera de relacionarse con la existencia que reconoce, en cada momento, la riqueza que está presente. Y esa riqueza incluye, pero no se limita a, el dinero, la salud y las relaciones. Incluye el tiempo que tienes, las experiencias que has vivido, el conocimiento que has acumulado, la capacidad de sentir placer, de maravillarte ante la belleza, de conectar con otras personas, de contribuir a algo más grande que tú mismo. Incluye la libertad, aunque sea imperfecta, de tomar decisiones sobre tu vida. Incluye el hecho mismo de estar vivo, que es en sí mismo una forma extraordinaria de abundancia, que tomamos por sentada hasta que algo o alguien nos recuerda que no es permanente. Cuando la conciencia está orientada hacia la abundancia, no se trata de que todo sea perfecto o de que no haya desafíos. Se trata de que el filtro predeterminado con el que procesas la realidad detecta primero lo que está presente, lo que funciona, lo que es posible, lo que está disponible, antes de registrar lo que falta. Y ese cambio en el filtro predeterminado cambia fundamentalmente cómo te mueves por el mundo. Cambia qué oportunidades detectas. Cambia cómo te sientes cuando te despiertas cada mañana. Cambia las conversaciones que tienes. Cambia las decisiones que tomas. Cambia los resultados que obtienes. No sucede de un día para otro. No sucede leyendo un texto, por más poderoso que sea. Sucede a través de una práctica consistente, de la misma manera en que cualquier habilidad se desarrolla, con repetición, con paciencia, con la comprensión de que habrá días de avance y días de retroceso y que lo que importa no es la perfección sino la dirección. Ahora quiero hablarte de algo que pocas personas discuten cuando hablan de abundancia y de cambiar las creencias internas. El papel del agradecimiento genuino, no como práctica espiritual decorativa, sino como tecnología cognitiva real y poderosa. El agradecimiento genuino, el que se siente en el cuerpo y no solo se piensa en la mente, tiene la capacidad de cambiar el estado neurológico de manera casi inmediata. Cuando genuinamente te sientes agradecido, cuando hay una sensación real de reconocimiento de lo que está presente y disponible, el sistema nervioso sale del modo de alerta y escasez y entra en un modo de mayor apertura, mayor creatividad, mayor capacidad de detectar oportunidades y soluciones. Esto está respaldado por investigación neurocientífica. Los estudios sobre el agradecimiento muestran que la práctica consistente de reconocer lo positivo en la vida produce cambios medibles en la actividad cerebral, en los niveles de cortisol, en la calidad del sueño, en la resiliencia emocional y en la percepción general de bienestar. No estamos hablando de negar la realidad ni de fingir que todo es maravilloso. Estamos hablando de entrenar la mente a incluir en su procesamiento de la realidad la información sobre lo que funciona, lo que está presente, lo que es positivo, que de otra manera ignoraría sistemáticamente. Piénsalo así. Si tienes una cámara de fotos cuyo lente filtra automáticamente todo lo que es de colores cálidos y solo captura los tonos fríos, las fotos que obtengas van a ser todas frías, independientemente de si la escena frente a ti incluye muchos colores cálidos. El lente no está mintiendo sobre la escena, está siendo selectivo de una manera que distorsiona la imagen completa. La mente condicionada por la escasez funciona exactamente así.
Filtra sistemáticamente la evidencia de abundancia y captura primero y con mayor fuerza la evidencia de falta. La práctica del agradecimiento genuino es una manera de reconfigurar ese lente, de entrenarlo a capturar también, y eventualmente primero, la evidencia de lo que está presente, de lo que funciona, de lo que es abundante. No elimina el lente completamente, ni te hace incapaz de ver los desafíos, pero equilibra la imagen que obtienes de la realidad, haciéndola más completa, más honesta y más útil para tomar buenas decisiones. Otro aspecto que merece atención es la relación entre la generosidad y la abundancia. Hay personas que piensan que la generosidad es algo que viene después de la abundancia, que primero hay que tener suficiente y solo entonces se puede ser generoso. Pero la realidad que reportan consistentemente las personas que han transformado su experiencia de escasez en experiencia de abundancia es exactamente la contraria. La generosidad no es la consecuencia de la abundancia. La generosidad es, en parte, lo que crea la experiencia de abundancia. Cuando das desde un lugar de genuina generosidad, cuando compartes lo que tienes sin aferrarte a ello con miedo, estás enviándote a ti mismo un mensaje muy poderoso. Tengo suficiente para dar. Y ese mensaje, repetido en la experiencia, comienza a modificar la creencia fundamental sobre si hay o no hay suficiente. La mano que da experimenta abundancia, porque la misma acción de dar es evidencia de que hay algo que dar. La mano que se aferra con miedo experimenta escasez, porque la misma acción de aferrarse es evidencia de que lo que hay podría perderse. Esto no significa que tengas que dar lo que no tienes, o que la generosidad deba ser irresponsable. Significa que encontrar maneras de contribuir, de compartir, de ofrecer lo que tienes, ya sea tiempo, conocimiento, atención, presencia, apoyo o recursos materiales cuando los tienes disponibles, refuerza en tu propia conciencia la experiencia de abundancia. Y esa experiencia de abundancia genera más abundancia. Hay también algo que quiero mencionar sobre la relación entre el presente y la abundancia, porque es muy común que la mente condicionada por la escasez viva principalmente en dos tiempos: el pasado, donde registra todo lo que fue difícil y escaso, y el futuro, donde proyecta esa escasez y anticipa que continuará. El presente, que es el único lugar donde la vida realmente ocurre, queda fuera de foco. Y en el presente, en este momento exacto, casi siempre hay mucho más de lo que la mente que viaja al pasado y al futuro alcanza a registrar. Desarrollar la capacidad de estar realmente presente, de habitar completamente el momento que está ocurriendo ahora, no es solo una práctica espiritual, es una práctica de abundancia. Porque cuando estás genuinamente en el presente, la mente no puede traer el inventario de escasez del pasado ni proyectar la escasez del futuro. Solo puede registrar lo que está disponible ahora. Y en el ahora, en casi cualquier momento, hay mucho más disponible de lo que el pensamiento condicionado suele reconocer. Todo lo que hemos hablado hasta ahora apunta a una comprensión central. La diferencia entre una vida que se experimenta como abundante y una vida que se experimenta como escasa no radica principalmente en las circunstancias externas. Radica en la conciencia con la que se habita esa vida. Y eso es, a la vez, la noticia más incómoda y la más liberadora que existe. Es incómoda porque no permite seguir atribuyendo la experiencia de escasez exclusivamente a factores externos. Es liberadora porque significa que el cambio está disponible ahora mismo, no cuando las circunstancias externas cambien, no cuando alguien más haga algo diferente, no cuando el mundo esté organizado de una manera más conveniente. Está disponible ahora, en la medida en que estés dispuesto a comenzar el proceso interno de transformación. Y ese proceso comienza exactamente donde estás, con lo que tienes, con lo que eres, no cuando tengas más. No cuando hayas resuelto todos los problemas, no cuando hayas alcanzado algún estado futuro imaginario. Comienza aquí, en este momento, con la disposición de mirar honestamente los patrones de pensamiento que han estado operando de manera automática, de comenzar a cuestionarlos, de comenzar a construir pacientemente y con consistencia
una nueva manera de relacionarte con la realidad. No te estoy prometiendo que todo va a cambiar de la noche a la mañana. No te estoy prometiendo que si cambias tus pensamientos, el dinero va a aparecer mágicamente en tu cuenta bancaria mañana por la mañana. Te estoy diciendo que la persona que comienza a cambiar genuinamente su relación interna con la abundancia, que trabaja de manera honesta y consistente en sus creencias sobre lo que merece, lo que es posible y lo que está disponible, comienza a ver cambios en su experiencia que no son pequeños. Son profundos, son reales. Y son el tipo de cambios que ninguna circunstancia externa, por más favorable que sea, podría producir por sí sola. La verdad incómoda, entonces, es esta: nunca te ha faltado nada. La escasez que has experimentado comenzó en tu mente, fue amplificada por tus creencias, fue confirmada por tu interpretación de la realidad y puede ser transformada cuando decidas, de manera genuina y comprometida, cambiar la conversación interna que defines como descripción objetiva de la realidad. Y la verdad liberadora, que emerge de esa misma incomodidad, es que tienes exactamente lo que necesitas para hacer ese trabajo. Lo tienes ahora. No hace falta ir a buscarlo afuera. No hace falta esperar a tenerlo. Está aquí, en la capacidad de observar tu mente, de cuestionar tus creencias, de elegir deliberadamente dónde poner tu atención, de construir consistentemente una experiencia interna que refleje la abundancia que es el estado natural de la existencia. Comenzar es lo único que importa. No comenzar cuando las condiciones sean perfectas. No comenzar cuando hayas resuelto todas tus dudas sobre si esto funciona o no. Comenzar ahora, con todo lo que tienes, desde exactamente donde estás. Ese comienzo, por pequeño que parezca, es ya en sí mismo una afirmación de abundancia. Es ya en sí mismo la demostración de que hay algo que usar, algo que ofrecer, algo que cambiar. Y desde ese comienzo, con paciencia, con constancia y con la disposición de seguir incluso cuando los viejos patrones reclamen su territorio, todo lo demás comienza a alinearse de maneras que hoy tal vez no puedes imaginar, pero que son absolutamente posibles para ti. Existe una dimensión adicional de esta verdad que merece ser explorada con cuidado, porque toca algo que muchas personas sienten, pero pocas se atreven a articular. Tiene que ver con la manera en que la escasez se vuelve parte de la identidad de una persona, parte de cómo se define a sí misma, parte de la historia que cuenta cuando alguien le pregunta quién es. Soy alguien que siempre ha tenido que luchar. Soy alguien a quien las cosas no le salen fácilmente. Soy alguien que nació sin suerte. Estas frases, que suenan como descripciones honestas de la realidad, son en realidad afirmaciones de identidad que el subconsciente toma muy en serio y trabaja incansablemente para confirmar. La identidad es poderosa precisamente porque opera por debajo del nivel de los pensamientos conscientes. No tienes que pensar activamente: soy alguien que siempre lucha, para que ese programa esté corriendo. Corre de manera automática, invisible, constante. Y filtra, organiza e interpreta la experiencia de una manera que confirme esa identidad. Si algo bueno sucede, la mente condicionada por esa identidad encontrará la manera de minimizarlo, de atribuirlo a la suerte, de convencerse de que no va a durar. Si algo difícil sucede, lo amplificará y lo usará como evidencia adicional de que así siempre ha sido y así siempre será. Romper ese ciclo requiere algo que va más allá de cambiar pensamientos individuales. Requiere cambiar la identidad central. Requiere comenzar a construir, de manera lenta y deliberada, una nueva historia sobre quién eres en relación con la abundancia. Una historia que no niegue el pasado, sino que lo reencuadre. Una historia que diga: he atravesado momentos difíciles y los he superado, lo que me demuestra que tengo la capacidad y los recursos para navegar lo que venga. Una historia que diga: no soy mis circunstancias pasadas, soy la conciencia que las observa y que puede elegir responder de manera diferente a partir de ahora. Ese cambio de identidad no es un ejercicio intelectual. No basta con decirlo una vez. Requiere repetición. Requiere que las nuevas afirmaciones sobre quién eres se digan,
se piensen y, crucialmente, se actúen de manera consistente hasta que comiencen a sentirse más verdaderas que la historia antigua. Requiere que cuando el viejo patrón aparezca, cuando la mente diga automáticamente «no puedes, no mereces, no es para ti», haya una respuesta deliberada, amable pero firme, que diga «eso es lo que pensaba antes. Ahora estoy construyendo una comprensión diferente de mí mismo y de lo que es posible». También hay que hablar de la impaciencia, porque es uno de los mayores obstáculos en este proceso. Vivimos en una cultura que promete resultados inmediatos, que hace creer que el cambio genuino debería ser rápido, visible y dramático. Y cuando el cambio interno no produce resultados externos inmediatamente, la mente condicionada por la escasez lo usa como evidencia de que el trabajo no sirve, de que nada va a cambiar, de que es mejor rendirse y volver a los viejos patrones que al menos son familiares. La realidad es que el cambio genuino de las creencias profundas es gradual. Las creencias que tardaron décadas en instalarse no se modifican en una semana. Y los resultados externos, que son el reflejo de las creencias internas, también tardan en responder al cambio interno. Pero la dirección es lo que importa. Cada vez que eliges conscientemente una respuesta desde la abundancia, en lugar de desde la escasez, estás haciendo un pequeño depósito en la cuenta de la nueva identidad. Esos depósitos, acumulados con paciencia y consistencia, son los que producen el cambio real y duradero. Piensa en el proceso de aprender a caminar. Un bebé que está aprendiendo a caminar no se desanima cada vez que cae. No concluye que caminar no es para él, que nunca va a poder hacerlo, que es mejor quedarse en el suelo porque al menos ahí está seguro. Se levanta, intenta de nuevo, cae otra vez, y eventualmente, a través de la repetición paciente y persistente, camina. El proceso de cambiar las creencias profundas es similar. Habrá caídas. Habrá días en que los viejos patrones parezcan más fuertes que nunca. Habrá momentos de duda sobre si realmente hay algo que cambiar. Eso es normal. Eso es parte del proceso. Lo que importa es levantarse y continuar. Hay otro elemento que quiero introducir en esta conversación y es el papel del cuerpo. Porque la escasez no es solo una experiencia mental, es también una experiencia corporal. La persona que vive desde la creencia en la escasez suele tener un cuerpo que refleja esa experiencia. Una tensión muscular constante, una postura que se contrae, que ocupa menos espacio del que merece, una respiración que es superficial, controlada, vigilante, un estado de alerta permanente, como si el cuerpo estuviera esperando en todo momento que algo malo ocurra. Esa experiencia corporal no es solo el resultado de la creencia en la escasez, también la refuerza. El cuerpo en estado de alerta le envía señales al cerebro que confirman que hay peligro, que el entorno es hostil, que hay que protegerse. Es un ciclo de retroalimentación. La creencia produce una respuesta corporal y la respuesta corporal refuerza la creencia. Trabajar con el cuerpo de manera consciente es parte del proceso de transformación. Esto puede significar prácticas tan simples como aprender a respirar de manera más profunda y consciente cuando se siente la tensión de la escasez. Como notar la postura y expandirla deliberadamente, ocupar el espacio que mereces, pararte con mayor presencia. Como hacer movimiento físico regular que ayude al sistema nervioso a salir del modo de alerta crónica y entrar en un estado de mayor serenidad y apertura. El cuerpo no es solo el vehículo de la mente, es también un participante activo en la experiencia de escasez o de abundancia. A medida que trabajas en los niveles mental, emocional y corporal de la transformación, algo comienza a ocurrir que es difícil de describir, pero fácil de reconocer cuando se experimenta. El mundo comienza a verse diferente, no porque el mundo haya cambiado objetivamente, sino porque el filtro con el que lo procesas ha comenzado a cambiar. Empiezas a notar oportunidades que antes no veías. Empiezas a encontrar personas que antes no encontrabas. Empiezas a tener ideas que antes no tenías. Empiezas a actuar con una confianza que antes no sentías.
Y esos cambios en la percepción, en la acción y en la energía producen cambios en los resultados que se obtienen. Ese es el momento en que la verdad incómoda comienza a volverse completamente evidente. La escasez no era una condición externa de la realidad. Era una condición interna de la conciencia. Y la abundancia tampoco es una condición que deba venir de afuera. Es una condición que emerge desde adentro cuando la conciencia comienza a alinearse con lo que la existencia es en su naturaleza más profunda, generosa, creativa, disponible, abundante. Recuerda esto cada vez que la mente regrese al inventario de lo que falta. Nunca te ha faltado nada. No te faltó nada para llegar hasta aquí. No te faltará nada para llegar hasta donde vas. La abundancia es tu estado natural. Regresar a ella es el trabajo más importante que puedes hacer. Y ese trabajo comienza exactamente aquí, exactamente ahora, exactamente con lo que eres y lo que tienes en este preciso momento. La vida no te debe una explicación de por qué las cosas han sido como han sido, pero sí te ofrece, en cada nuevo momento, la posibilidad de relacionarte de manera diferente con lo que es, con lo que tienes y con lo que eres. Esa posibilidad no tiene fecha de vencimiento. Está disponible para ti ahora mismo, en este instante, sin condiciones y sin requisitos previos. La única pregunta que importa es si estás dispuesto a aceptarla. Y si algo en ti, después de todo lo que hemos hablado, dice que sí, que hay algo en estas palabras que resuena, que hay algo que quiere ser diferente, que hay algo que reconoce esta verdad aunque incomoda, entonces ya tienes todo lo que necesitas. Ese reconocimiento, esa apertura, esa disposición, es ya la abundancia manifestándose. Es ya la evidencia de que algo en ti sabe que hay más, que es posible más, que mereces más, no porque lo hayas ganado con sufrimiento, sino porque la abundancia es tu derecho natural como parte de esta existencia extraordinaria que compartimos. Lo que suceda de aquí en adelante depende de las elecciones que hagas en los pequeños momentos. Cuando la mente diga, no hay suficiente, tú puedes elegir cuestionar ese pensamiento. Cuando la costumbre lleve al inventario de lo que falta, tú puedes elegir ampliar ese inventario para incluir también lo que está presente. Cuando el miedo sugiera que aferrarse es la única manera de estar seguro, tú puedes elegir, aunque sea en una pequeña manera, experimentar la generosidad y notar lo que esa experiencia revela sobre la abundancia disponible. Cuando el pasado intente convencerte de que el futuro tiene que ser igual, tú puedes elegir recordar que el presente es el único lugar real y que en el presente siempre hay más de lo que el miedo permite ver. Esas elecciones, hechas de manera consistente en los momentos ordinarios de la vida cotidiana, son las que construyen una conciencia de abundancia real y duradera. No las grandes declaraciones, no los momentos de inspiración intensa que duran hasta que el día a día vuelve. Los pequeños actos de elección deliberada, repetidos con paciencia y con amor propio, en el contexto de una vida que se vive con los ojos abiertos a todo lo que ya está presente, son los que producen la transformación más profunda y más permanente que existe. Eso es todo lo que se necesita, y todo eso ya lo tienes.